Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa de Upukwe. Estamos, como todos los sábados, visitando las familias de nuestros padres, de nuestros abuelos, para transmitir lo elemental y lo fundamental de los valores, lo que nosotros primero hemos recibido y seguimos recibiendo de nuestros seres queridos. Esa es la forma como Dios se manifiesta dentro de este gran misterio que tenemos de nuestra fe cristiana, la encarnación de Dios que transmite los valores a través de nuestros abuelos, a través de nuestros padres. Hoy nos recibe aquí una familia con quienes vamos a compartir, vamos a dialogar la riqueza de Dios en la vida de ellos y también la riqueza de Dios que han recibido por medio de sus padres y que ellos fueron capaces o están transmitiendo a sus hijos y a sus nietos. Muchísimas gracias por recibirme aquí en su casa. Gracias igualmente, padre, un placer. Bueno, entonces lo primero que hacemos, les preguntamos, es el nombre, ¿verdad? Claro. Eso nos identifica y así podemos conocernos un poco. Comenzamos primero con las damas. Soy Blanca Rosalina Agüero, hija de Blanca, Margarita y de Eligio. Nací en Vallemí, pero me crié acá en Asunción. Aquí en Asunción, ya estoy en Vallemí. Entonces ya de yo Valle, yo soy de Concepción, somos el mismo departamento. Somos vecinos. Y por allá de Valle. Bueno, o sea que ustedes vinieron enseguida de Vallemí, Sí, tus padres. sí, Ya. sí. ¿Y qué hacían tus padres allá en Vallemí? Ahí en la ciudad misma vivían. En la ciudad misma, mi abuelo tenía su establecimiento. Ah, entiendo, sí. Y también trabajaba en la cementera. Ah, sí. Y entonces ahí mi mamá que pasó su edad, su En Vallemí. época en Vallemí. Pero tu abuelo entonces, ¿de dónde eran? Ellos fueron allá. Fueron allá. Son de Asunción, pero Sí, fueron sí, allá. fueron allá por la cuestión de la cementera, Sí. todo eso, establecimiento, bueno. Y después vinieron, o sea, vos ya viniste ya hacia aquí. ¿A qué Ya edad vine. viniste, Blanca, de nuevo? Y muy pronto. Muy pronto. O sea, yo ni conozco Vallemí. ¿En serio? ¿Hace cuántos años que nos fuimos en Vallemí nosotros? Ponerle 10 años. 7 años. Sí, a conocer un poco A conocer. el lugar de nacimiento. Claro, ¿Y cuántos hermanos eran, doña Blanca? 3 somos. 3 hermanos. Nosotros, Ya. ¿verdad? Sí, ¿y vos qué número sos en la familia? 1. La primera, luego, entonces le manda pesteo indígena, ¿eh? ¿Y los otros dónde nacieron? Allá siempre. No, todito en la Asunción. Ah, todos ya nacieron. Vos nomás la que Yo nació. nací. Por accidente yo alguien. Bueno, muy bien, entonces pues vino. ¿Y dónde hiciste, por ejemplo, tu catequesis? Mi catequesis hice en la iglesia Virgen de Fátima de Barrio Jara. Ah, Barrio Jara, sí. Después, a mí me gustaba mucho trabajar en la iglesia, Entiendo, ya de chiquitito. de chiquitita. O sea, yo soy huérfana de padre. ¿En serio? Y a los 9 años falleció papá. Y entonces aprendí a rezar el rosario, solita. Mira un poco, Y desde los 9 años estoy rezando No me hasta digas. el momento. Sí. Y bueno, yo le tengo mucha fe a la parte espiritual, a Dios y a la Virgen Santísima. Y también ellos me escuchan cuando yo ¿En estoy, serio? sí, no me Esa abandonan experiencia, ¿en nunca. serio? Sí, no. Entonces, ¿sabes? Vos lo voy a pedir muchas gracias. Ya que teniendo por Y después, Qué bien, cuando sí. era catequista también, Ya, ahí en tu parroquia Virgen Fátima. Virgen de Sí. Fátima, y eso digo yo, cuando uno quiere seguirle a Dios, muchas cosas pasan. Sí. Y mi mamá era muy celosa porque era viuda. Claro. Y yo era la mayor y todo eso. Y entonces nosotros teníamos capilla en nuestro barrio Sí. y nos íbamos los domingos en A la misa. parroquia, en la claro, parroquia. claro. Y me quedaba para las reuniones. Y Sí. cuando yo llegaba, mi mamá ya me pegaba porque Te pegaba porque llegaba. tarde. Y bueno, Reunión causa. sí, reunión causa. Y ellos me decían, ay, vos festejás por el camino. Por el y te camino, quedas- vamos a festejar, Sí. ni poco. Antes era rigurosa. Y conmigo mamá era bien, muy sí. rigurosa. Y bueno, pero igual eso no me afectó Claro. el camino del Sí. Señor. Andeo Concepción en bareteo, tú un bareteo. Bueno, vamos a conocerle un poco a tu esposo. ¿Cómo te llamas y vos de dónde sos? Yo soy Miguel Ángel Vázquez. Yo nací en Asunción. Soy hijo natural
Y ya al nacer, mi tío y mi mamá me llevaron a vivir con mi abuela. Ah, En mira, entonces San abuela Mempo. San Pedro. Sí. A la cuenta, Villa de yo San allí. Pedro. Vaina, a ver, norteños. Villa de San Pedro. Sí, sí, sí. ¿Y cuántos hermanos son ustedes, Miguel Ángel? Cinco. Cinco. hermanos. ¿Y vos qué Yo soy el número? mayor. Ah, sos el mayor. Yo soy el mayor. Sí. Sí. Y bueno, ya 5 años, 6 años, vinimos todos a De vivir nuevo. a Asunción. O sea que vos tampoco estudiaste allá en Villa San Pedro. No, no. O sea, tus abuelos son De Villa de San Pedro. de Villa San Pedro. ¿De parte de quién? De tu mamá. De parte de mi mamá. De parte de tu mamá. Sí. Entonces, dejó amor, en forma de mí, cuando chiquitito, con los abuelos. Pero después volvieron todos. ¿Y con quién volviste? Y ya con mi tía. Ah, Con con mi tu tía. tía y mis abuelos también. Ah, ellos también vinieron. Ellos vinieron. Los abuelos. Pero mi abuela, porque mi abuelo había fallecido ya. Entiendo. Yo cuando tenía 5 años falleció el abuelo, entonces mi abuela quedó un tiempito allá con una tía y después ya vinimos todos en Asunción. Ya. ¿Y dónde se formaron así un poco la catequesis, la vida de la escuela? Realmente fue un itinerario, ¿verdad? Mm. Cuando vinimos para ubicarnos. ¿Por dónde comenzaron? Mola, bueno. Y mi catecismo yo hice en Santísimo Redentor. Ah, ya, ya. Ese sería ya sobre Ya. cuarta. Sí, No, creo no, que. está, Santísimo Redentor. Está el 19, Ah, ya al 18, fondo, allá ya en el casi. fondo, sí. Ah, ya, casi 21. Sí, casi 21. Sí, conozco. Ya. Ahí está. Y bueno, ahí hice mi primera comunión, mi escuela también, y fue un itinerario porque no teníamos una casa Una fija, casa, claro, todo alquilando. alquilando, Aquí, así. Y bueno, hasta llegar a sortear varios obstáculos. Y bueno, siempre consideré importante la formación y ahí con la ayuda de mis tías, ¿verdad? Fui formándome. Claro. Doña Blanca, ¿qué es lo que más usted recuerda, por ejemplo, de sus abuelos o de tus padres en esa educación? Ya me dijiste algo, que por lo menos eran celosas, o sea, hasta el último detalle mañana vendré. Mamá a los 29 años enviudó. A los 29, sí. Sí. Y no se quedó con 3 hijos. Sí. Entonces, como yo era la mayor, la nena, era como esos militares. ¿Cuántas nenas? 3. A las tres no, A las tres, tres, sí. no, a la cuenta, todo es Ah. muy delicado. Sí, por eso y conmigo. Y me acuerdo yo que cuando era adolescente le dije a mi mamá, mamá, yo quiero ser monja. Ah, mira un poco. Y me dijo mi mamá, no, ya le perdí a tu papá y no te voy a perder a vos. O sea que ser monja es perder. Y claro, porque no Rucho es nieto, no Rucho madre, vendo a ayudar y económicamente. Entonces, eso fue, ¿verdad? Ya. Pero eso no me afectó a la inclinación, a mi religión. ¿Y vos estabas estudiando también? Sí, estudié en la facultad. Ah, estudié estudiaste en la química. facultad. ¿Qué estudiaste? Química. Química. Sí. ¿Y qué tal? ¿Salvaste todo, va? ¿Vos A sos- ver, A ver, ¿qué hace Miguel? Me dice, ¿cómo va eso? Y bueno, el destino, ¿verdad? Ya en la universidad. ¿Vos también estabas con la química? No, física. Yo soy físico. Ah, vos con la física. Ajá. Sí. O bueno, y la física de la química, vos veas. Y muchas relaciones. Mucha relación. Y bueno, fue ahí que nos conocimos en el primer año Sí, y quedamos de novio hasta terminar. entiendo. Sí. ¿Pero vos te ibas a estudiar física o ya estabas enseñando No. o qué? Realmente cuando terminé la carrera me habían ofrecido participar en un concurso de becas, Sí. participé y me fui a España. Y bueno, éramos novios, entonces a la vuelta nos casamos y de nuevo regresamos para A la continuar. Sí. Bueno, ¿y vos qué te acordás, don Miguel, de esa formación de tus quiénes? Sobre todo tus padres o tu abuela, tus tíos, en tu formación religiosa, en tu formación espiritual. Yo creo que ha influido mucho la formación de mis tías y también mi abuela, pues yo recuerdo esos primeros tiempos de 5 años, como la abuela, por ejemplo, cuando se aproximaba una tormenta y salía, miraba hacia el oeste y rezaba ella. ¿En serio? Rezaba, sí.
porque se veía feo el tiempo. Entonces esas cosas quedaron impregnadas en la mente. ¿Y cómo hacía? ¿Salía a la puerta, levantaba las Salía, manos, sí, rezaba? salía afuera Sí. y tenía una cruz y ahí, ¿En serio? Sí. O sea, levantando la cruz y rezando. sí, Además, la creo que padre seguramente. invocaba, siempre le pedía a una tía para que, si ella recuerda esa oración, ¿verdad? Sí. Y me prometió hasta ahora. ¿Qué estás esperando? Estoy esperando. Pero vive todavía tu tía. Sí, vive. Entonces tengo que aprovechar y tengo que ir a visitarla incluso. Y eso, Gustavo, esas son las cosas que han quedado fijos. en tu corazón, en tu vida, sí, sí. Que ella salía y miraba hacia el oeste con la cruz ahí, invocando para que aquello pasara y que no hiciera Que el no efecto hiciera ningún dañino. daño, ¿verdad? Sí. A la gente. Qué bien. Bueno, así entonces estamos visitando hoy esta familia formada por el señor Miguel Vázquez y la señora Blanca de Vázquez. Bueno, nosotros volvemos entonces enseguida con más Ñandé Upukwe Pupore. Profesores y asociados, para este frío no queremos salir desabrigados. Por ello traemos botas en descuento de cuero para que sea duradero y elegante. Contamos con créditos en cuotas por asociación de empleados. Solo necesitas mandarnos tu fotocopia de cédula y el resto nos encargamos nosotros. Cualquier información o consulta al 0983-357-928. Contamos con delivery y envío al interior del país. Si querés sacar a cuotas tus calzados y estás asociada, no dudes en preguntar. Estamos en las redes sociales como @le.calzados y @calzados la economía. Queridos amigos, seguimos con Ñandé Upukwe Pupore. Estamos visitando a esta familia, el señor Miguel Ángel y la señora Blanca Rosalía, me dijiste, Sí. ¿verdad? Dos nombres los dos tienen. Entonces, nacida en Valle Mío, yo Valle y Ñandé, pero después ya desde muy chiquitita de nuevo por estos lugares. Qué interesante, así es la vida. Los abuelos que van a ser ya, los padres que viven, pero luego uno va regresando, se va movilizando. Antes que todo Miguel, mucho más todavía, ¿verdad? De Asunción a San Pedro, que yo llegué a de aquí para allá, ¿verdad? Sí. Itinerantes. Bueno, pero ahora lo que queremos saber de la familia de ustedes es cómo se conocieron. Siempre dice que la mujer es la que mejor relata el flechazo, ¿cierto, Bjorn? Sí. Bueno, ña Domiña Blanca, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo ustedes se conocieron? Bueno, nos conocimos en la facultad. En la facultad. Sí. Y Vos estabas estudiando, me dijiste química. y él física. Y el física. Y sí. teníamos dos asignaturas en común, ¿verdad? Que era matemática y física. Claro. Bueno, él era una persona, siempre fue muy inteligente y le seguían todas las chicas. Ay, Jesús mío, y vos allá de lejos no me has mirado. No, yo decía Tenés que... que competir. Yo dije, nunca voy a caerme en las redes de él. Porque él se iba con todas las chicas. Todas las chicas se ponían Ay, así. Jesús, Sí. me enseñaste. Sí. Y bueno, entonces dije yo, no, después tenía un compañero de él y me dijo, ¿sabes qué? Vázquez se gusta de vos. Y le dije, Ya. y le dije, no, le dije, yo no quiero saber nada de Vázquez. Vázquez de Vago. Y así fue. Después, hablando así, era muy destacado y muy educado, y a mí me gustaban las personas educadas. Claro, a todos nos gusta. Entonces, por su finura misma, después festejamos. Todos me preguntaban, ¿qué hiciste, Blanca, para vos conquistarla? No sé. Y yo no me porté mal. Me portaba ahí, así tranquilo. Yo no sé, le dije, bueno,
festejamos, nuestro noviazgo duró 4 años. 4 años. 4 años. ¿Vos dónde vivías en ese momento? En el centro, estaba en el General centro. Díaz y 15 de agosto. Mira un poco allá, ya hacía Monseñor Lasaña, por Sí. ahí, así. Y nos veíamos así en la facultad y después venía. ¿Dónde era la facultad de química, verdad? Sí, acá en San Lorenzo. Siempre en San Lorenzo. Siempre, ajá. Ah, ya. O sea que desde allá venía. Sí. ¿Qué tomaba? ¿27? 27. Vaya, pues, Ay, no, mamá, viste, a las 8:30 yo ya tengo que bajarme del ómnibus porque Llegar. llegar en mi casa. Ay, Acá era parada y acá era mi casa. Pero qué hora ustedes entraban en la facultad? A las 7 de la mañana. Ah, a las 7 de la mañana. Sí. Y se quedan Todo el día. todo el día. Sí. Mm. Pero nosotros no nos veíamos todo el día. Sí, claro, porque ajá, él sí estaba en nuestra la carrera de y, física, sí, ¿verdad? y yo en la carrera de Sí, química. sí, sí. Y Él se- levantando pesas, Ah. física, anda tú ya por alquimia de quitar más y ver con la química. ¿Qué química preparada? Del amor. Y después se casaron, ¿eh? 4 años. Después él se fue becado Sí. por 1 año y ya él le dijo. Ah, o sea, enseguida luego, Sí, antes de casarse. sí. Ay, ay, ay. Yo me quedé sola, A la cuenta, abandonada. abandonada. Te acojo, mamá, Así yo dije. Dijiste. Mi mamá, le dijo a mamá que quería casarse antes y si mamá era muy brava. Le dice mamá, no, Ah, ¿en si serio? es para vos vas a volver y se van a casar. ¿En serio? Sí. Así que te hizo. Sí. Oye. Y después sigue, él en febrero me llama, me dice para casarnos por poder y mamá me dice, no te vas a casar porque van a decir la gente que vos te vas a concubinar. Claro. Y entonces, no. 3 veces rechacé el matrimonio. Ay, Jesús Sí. mío, Dios Después mío. ella me dijo, ya no nos casamos más. Y le digo a Te mamá, quiso presionar. Sí, le dije a mamá, ya Miguel no se quiere casar conmigo, ya se enojó conmigo y me dice, no importa, si es que es para vos va a venir, si no, no. Y le dije, yo ya no le iba más a decirle porque él dice que yo lo que no me quiero Que no- casar. Y entonces mamá le habló y le dijo, Ya. ¿verdad? Que si es para mí, él va a venir, si Claro. no, paciencia. Claro, claro. Y así fue. Así va Aina, don Miguel, ¿cierto, Paina? Así mismo. Sí. ¿Y cómo fue esa historia, don Miguel? ¿Tuviste que ir allá a España? Sí, fui a hacer una especialización y regresé con eso. Y ahí fue que... ¿Cómo decidí- uno se especializa en el área esta de la física? Más de la Villapoa. ¿Qué diferente ya es estudiar aquí o allá o hacer una especialización allá? En esa época, primero, había una especialidad que es la parte de física atmosférica y concretamente había una formación como especialista en meteorología. Ah, ya. Entonces yo escogí eso, que fue a través del concurso de eso, y bueno, O sea, ganaste ese concurso. Ya. porque la beca fue ofrecida por el gobierno español y bueno, me dio la oportunidad de formarme a ese nivel, ya como profesor. ¿Dónde en España? En Madrid. En Madrid mismo, Madrid. en la Universidad de Madrid. Sí, en la Complutense. En la donde está el Complutense que instituto. tienen ellos ahí. Sí. Y vos sos entonces, ¿como especialidad qué cosa? Yo soy físico, pero especializado en las cuestiones de física atmosférica. Atmosférica. Sí, yo soy meteorólogo, tengo mi posgrado. Entonces te quedó eso de tu Abuela. de tu tío de la Oscrita de Juárez. Y Posiblemente. claro, tres mañana y vos le decías a tu abuela, esta es una meteoróloga. No, eso es. Yo creo que de alguna manera influyó. Claro, habla influido, ¿verdad? Y te gustó mirar al cielo, ¿eh? Y le encontraste aquí a tu cielo. Y ahí así es. Sí, Y podés decirnos cuándo va a llover y cuándo no va a llover. definitivamente que sí, pero Ah, no sí. puedo sin herramienta en este No, por momento. eso digo, Sí. pero con tus herramientas. No. Antes ya iba, porque antes yo recuerdo eso que salían en la Sí. televisión, mañana va a llover, nunca ando, que voy a hacer 3 días, mañana lindo sol. Por el cuerpo. ¿Cómo no era de eso? No, realmente predecir el tiempo no es tarea fácil Claro, porque se trata de variables que son muy complejas primero, ¿verdad? Y que varían muchísimo en espacio y tiempo. claro.
Entonces, pero actualmente con las herramientas que se dispone, que son las imágenes de satélite, los modelos atmosféricos, permite precisar Mucho más. mucho. O sea, usted antes era No, muy difícil. Sí, era como, ¿Y hasta cuántos días podían predecir en aquel en tiempo? aquel tiempo, máximo 3 días. Máximo 3 días. Máximo 3 días. A la arena a las 4 a las 5 de Yapuma. No, ya da una idea nomás. A pegar la canal, no es la hora de botar, para una semana me dije, estoy el tercer o cuarto día, ya vamos a ir. Pero daba una tendencia de lo que podía ser. Claro, claro. Pero actualmente la predicción del tiempo va fácilmente hasta una semana con mucha precisión. En serio. Sí, pero se puede extender hasta 30 días. Ya. Las predicciones del tiempo. Pero esos 30 días tampoco ya, ya no tanto, ¿verdad? No, y hay que ir ajustando de acuerdo a los Sí, modelos. sí. Qué Pero interesante. la predicción climática, que es otra cosa, esa se puede hacer hasta 3 meses, 6 meses sin problema. Pero es muy diferente una predicción climática que de una predicción de tiempo. Y de esto que dicen el sobrecalentamiento, ¿eso existe entonces según lo que ustedes miran ahí y ven? Definitivamente que sí. Pablo. Sí. Sí. El clima global ha cambiado y ese cambio se atribuye especialmente a la actividad del hombre por la emisión de los denominados gases de efecto invernadero, que ha contribuido en ocasionar esto que denominamos calentamiento global de la Tierra. Interesante. Sí, es Pequeña déjina la... responsable. Bueno, ¿cuántos hijos, ña Blanca? Tengo 3 hijos, Sí. 2 nenas y un Dos varón. nenas y un varón. Sí. Beichu y Ponato. Sí. ¿Y quién es mayor? La nena. La nena. Ah. Y después, La primera es ingeniera, Sí, que es Blanca sí. Patricia. sí. La segunda es pediatra, Ana María Montserrat. Sí. Y el tercero es ingeniero también, que es A la Miguel todo Ángel. grande profesional, entonces. Miguel Ángel Guillermo. Ya. Todos llevan 2 nombres también, entonces. Sí, todo. Sí. Ya, ¿Y sí. qué tal? ¿Y dónde se educaron? ¿Dónde le mandaban a la escuela, en el colegio, catequesis, batecoba? Y bueno, mi y Veina Ay, sí. son responsables, se van a misa, Sí. tienen nietos. Uno. Un solo nieto Sí, recién. más o menos. Ya, De la ¿no? mayor. Y bueno, entonces, Ah, Lo importante es haber transmitido también, padre, esa idea de que la casa es como una iglesia doméstica. claro. Entonces, pues yo quiero comentarle un poco de esa parte. Yo era muy reacio En serio. para ir a la iglesia. A la iglesia, la parte espiritual. Sí, la parte espiritual. Pero no es que no eras espiritual, sino que eres docente, teánico. Sí, Bueno, pero, y después, pero creía siempre. es por eso digo. Creía siempre en Pasa ese ser mucho. superior, sí. Y hasta que llegó un momento, yo creo que ahí influyó mucho Blanca, a quien le considero yo en esto como mi bastón. Claro. Porque ella siempre me invitaba para ir a los retiros espiritual así de pareja. Y yo siempre tenía argumentos para no Iba a ir a participar. tiempo por eso. Oquita. Hasta que llegó el momento, ¿verdad? Y yo creo que fue llamado el Señor ahí que yo siempre le tenía cerrado el corazón a Él. Ya. Hasta que llegó el momento que realmente no hay caso. Poco Conde Sí. te sensibilizó. Así es. Y fue cuando nos fuimos a un retiro. ¿Retiro de qué era? Retiro. El movimiento familiar cristiano. Movimiento. Movimiento. Ustedes pertenecen al movimiento. Mira qué lindo. Sí. Y fue ahí realmente que yo creo que se transformó mi vida. Y mira que eso lo hacen separado, ¿verdad? No, El retiro- juntos. Del MFC es conjuntamente. es conjunto. Sí. Ya. Ella y él. Entiendo. Sí. Y fue ahí, creo yo, que mi vida cambió porque un domingo a la mañana, cuando se estaba haciendo la Eucaristía, El último día. el último día el sacerdote mandó colocar la hostia en la mano. Sí. Y fue cuando iba A consagrar. a consagrar. Sí. Y
Te emociona eso, ¿verdad? Cuando te ¿verdad? Ayudarle a Blanca. ¿Y qué pasó? Porque tenéis cuatro. Fue allí que yo... O sea, el sacerdote les puso todavía el pan. Sí. Antes de consagrar. Ahora vamos a consagrar, ahí ténganle a Jesús. Y concéntrense. Concéntrense. Y fue ahí que yo sentí realmente un movimiento, una fuerza. Claro. Y si tenemos en cuenta, y más que yo era del área de física, la hostia que no se pesa puede. nada. Claro. Y yo sentí la presencia. ¿En serio? Sentí que se movía. ¿En serio? Y fue ahí que la vida cambió. Claro. Ahí dijiste, pero había sido la experiencia, ¿verdad? De Dios. Y siempre lo se dice, ¿verdad? Desde la palabra de Dios, cuando Jesús le dice a sus discípulos, vengan y verán. Ellos no se ven. O sea, no, eso la gente movería cora ahí en mirar, ¿verdad? Vengan y verán, experimenten. Y esa es una experiencia. Claro, estos signos así, parece una vez tan poca cosa, ¿verdad? Tomen un poco, ahí pongan en la verdad, parece tan poca cosa. Parece de una cosa insignificante, ¿verdad? Pero sin embargo, es la fuerza de Dios, ¿verdad? Como por eso es que yo decía al comienzo el aspecto de la encarnación, porque encarnar, incarnis, en la carne significa en nuestra propia vida, en nuestra propia experiencia, en lo que vivimos. Y así como uno va encontrando, ¿verdad? En todo lo que va pasando en nuestra vida. Bueno, ¿y los nietos uno recién? Uno recién. ¿Y ellos dónde estudiaron los hijos? ¿En qué escuela? ¿Dónde le mandaban? ¿Dónde ustedes vivían también? Nosotros vivíamos en Barrio Jara. En Barrio Jara, sí. Una vez que se casaron, se fueron ahí. Y entonces se iban siempre a Fátima, entonces. Sí, y después entraron en el colegio del Huerto. Del Huerto, que está ahí cerquita. Entonces hicieron todo ahí hasta el tercer, hasta el básico. Después ya nos mudamos a estos lados. Porque él, como su área de trabajo era estos lados. Claro. Entonces, ¿qué barrio? ¿Cómo se llama este barrio? Villa Ofelia. Villa Ofelia de Fernando Lamour. Esto está entre Mariscal López. Zona Norte, Mariscal López y Etienne, ¿verdad? Etienne, Este lo tiene aquí. Y de Jarano. La zona es de Fernando Lamour, la zona norte. Zona norte, sí. Qué bien, che, qué interesante. Después, él siempre viajó. Casi 30 años él viajó. ¿En serio? Sí. No se quedaban. ¿En serio? ¿Qué era tu misión? Yo realmente trabajaba en dos partes. Uno, trabajaba durante la mañana y parte de la tarde trabajaba en el servicio meteorológico. Y que es de la DINAC. Y a la tarde, a la noche, iba a la universidad y trabajaba también como docente. Como docente. La parte física. Y especialmente aplicación de la meteorología. Ese fue. ¿Y los viajes se debían a qué? ¿A ir a controlar en cada lugar, a ver cómo estaba el tiempo? No. ¿O qué tal? La formación continua es una necesidad. Por eso. Por una formación continua. Era el viaje. Y la actividad mayor que llevaba afuera era por parte del servicio meteorológico. Entiendo. Porque hay que reunirse, hay que establecer el sistema de metodología, convalidar aquello, pasar a difundir los nuevos métodos. Entonces, requería siempre estar en reunión a nivel regional. Claro. O sea, ¿te gustaba también entonces a vos el ponerte al día con toda tu profesión? De hecho, es una necesidad. ¿Y ahora, hace cuánto que dejaste eso? Y yo desde el 2015 que estoy jubilado por completo. ¿Estás jubilado? Estoy jubilado en el servicio meteorológico y estoy jubilado en la universidad. Ya. Y yo, por ejemplo, si hoy ahora te pregunto, ¿mañana va a llover o va a hacer calor? ¿Qué me vas a responder? Según la predicción, mañana hay cambio de tiempo. Y va a llover. Por eso íbamos a viajar y digo, no vamos a viajar. Sí, según la predicción. Está bien, según la predicción. Y pon a ver. Y vamos un poquitito más profundo, ya que ustedes están en el aspecto espiritual. Según las predicciones de nuestras familias, de nuestros hijos, de la iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos caminando? Va el año de predicción. Ay, no. Yo sinceramente me asusta cómo están los jóvenes. Los jóvenes. Sí, me preocupa. Me preocupa mucho porque yo siempre fui de esa que decía que a los chicos hay que enseñarles desde pequeñito. Claro.
para tener amor a Dios y a la Virgen. Claro, Porque eso yo tengo ejemplo con mis hijos, ¿verdad? entiendo. Entonces, y yo les veo a los chicos, a los otros chicos son Muy no reacios. van muy reacios, no quiere saber nada, no quiere irse a la iglesia, nada. Claro. Y por eso a mí me preocupa, sinceramente me preocupa mucho eso. Eso es como el sobrecalentamiento de nuestras actividades, ñande, y nada lleva, de ambiente atmosférico. Yo tengo la chica que trabaja conmigo, Sí, la chica que trabaja conmigo, sus familias no son bautizados. imagínense. Sí. Y, ¿Qué es lo que, perdón, qué es lo que se ve también, padre? La alteración de los valores. Ah, sí, sí. Entonces ya no es como de nuestra época, que teníamos principios y valores, ¿verdad? Bien sólidos. Claro. Y actualmente parece que... El relativismo. Sí, es muy... Todo sirve, todo vale, puedes hacer lo que querés. Sí. Soy libre. yo mando por mi cuerpo. Así lo Y lo que se nota entre pareja, vamos a experimentar, Claro. ¿verdad? Una relación ya no se ve como antes, como una meta, sí, y tenemos que batallar para consolidar el amor, ¿verdad? Claro. Eso es lo que... Vamos a probar. Si no sale, y bueno, chau che, chau che. Sí. Sí. Así. O si no te dice, Sí, 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 y bueno, me casé, y si no sale, me divorcio. Claro. Dame tiempo. Ah, ¿Usted cuántos años de matrimonio tiene? 44. 44 años. Sí, sí, sí. ¿Qué? Que nos conocemos 48. 48, después de 4. Nunca tuve problemas de mujeres. Ah, bueno, eso está bien. Solo al comienzo, antes de. Antes de que le seguía. Le Es una seguía tarea todo. muy difícil, padre. Sí, sí, Exige, ¿verdad? Siempre nos pregunta, ¿cómo es que se puede llegar a tener tanta edad así de vida matrimonial? Y no es sencillo, no Claro. es fácil. Exige mucho renunciamiento Claro, claro. y bueno... Y metas claras y Metas, precisas, ¿no? eso. ¿Hacia dónde? Sí. Y mucha confianza también, porque La eso, fidelidad. si uno pierde confianza en su pareja, ahí ya se desborona todo. Claro, ese suele ser el problema. Bueno, así entonces estamos conversando y agradeciendo al señor Miguel Ángel, a la señora Blanca Rosalía también esta lindísima experiencia, ¿verdad? Que ustedes están compartiendo con todos nosotros. Pero yo pensé, lo decía Miguel Ángel, que hoy ya hiciste un pronóstico, una predicción de tu matrimonio. Ayer, apenas hoy dejó un año primero a estudiar bien la lleva, apenas yo me predicción. Bueno, nos despedimos, ha sido ustedes, queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima entonces con más ñande upukwe pu por